Bienvenidos a Leyendas de la Tierra Media. Hoy hablaremos sobre el inesperado retraso de La Casa de Gollum, la esperada película ambientada en el Legendarium de Tolkien. ¿Por qué se ha retrasado? ¿Hay peligro de cancelación? Esto es lo que sabemos hasta ahora. Los motivos del retraso. Si has estado atento al canal, recordarás que en diciembre informamos que Philippa Boyens ya había contactado a Viggo Mortensen para regresar en su icónico papel de Aragorn. En ese momento, Mortensen dejó en claro que su participación dependería de la calidad del guión, y Boyens mencionó que todavía estaban trabajando en él. Si tomamos en cuenta que el estreno estaba programado para 2026, el rodaje debería haber comenzado este año para cumplir con los plazos de producción. Sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido noticias sobre el reparto ni movimientos importantes en el desarrollo de la película, lo cual generaba dudas entre los fans. Ahora sabemos que la razón del retraso es la reescritura del guión. Actualmente, el libreto está siendo trabajado por Artie Papagiorgio, Philippa Boyens y Phoebe Phoenix, los mismos escritores de La Guerra de los Rohirrim. Según sus declaraciones, están esforzándose por corregir los errores que fueron criticados en dicha película, lo que podría ser una señal positiva. Es preferible que se tomen el tiempo necesario para entregar una historia de calidad y fiel a Tolkien en lugar de apresurar un producto mediocre. Un factor que preocupa a los fans es la participación de Sir Ian McKellen, quien ha confirmado su regreso como Gandalf y ha declarado que este sería su último papel en vida. A sus 84 años, McKellen enfrentó un accidente el año pasado que puso en riesgo su vida. Si la película se sigue retrasando, podría correr el riesgo de perder a uno de los actores más icónicos de la franquicia, lo que sin duda afectaría la producción y su valor sentimental. Con todo nuestro corazón le deseamos mucha fortaleza y salud a Sir Ian McKellen, pues es el mejor Gandalf que existe. Warner Bros. Está perdiendo interés en El Señor de los Anillos. Un factor clave en esta situación es la postura de Warner Bros. Respecto a la franquicia. Aunque la compañía anunció hace unos años que invertiría en nuevas producciones basadas en la obra de Tolkien, su situación financiera ha cambiado drásticamente. Actualmente, Warner está apostando más fuerte por franquicias como DC, Harry Potter y Game of Thrones, mientras que El Señor de los Anillos parece haber quedado en segundo plano. Recordemos que hace poco Warner Bros. Cerró el estudio de videojuegos responsable de títulos como Sombras de Guerra, lo que demuestra un cambio de prioridades dentro de la compañía. Además, La Guerra de los Rohirrim no tuvo el impacto esperado en taquilla, en parte debido a la desconfianza del fandom tras el desastre de Rings of Power y a la competencia con Moana 2. Esto podría haber hecho que Warner dude sobre la viabilidad económica de La Casa de Gollum y, posiblemente, de cualquier otro proyecto futuro relacionado con la Tierra Media. ¿Existe riesgo de cancelación? Si bien aún no hay una confirmación oficial sobre una posible cancelación, existen rumores que apuntan a un panorama incierto. Si las próximas películas clave de Warner, como Minecraft y Superman, no logran ser éxitos taquilleros, la empresa podría verse forzada a vender licencias o incluso ser absorbida por otra compañía. En ese caso, La Casa de Gollum podría quedar en el limbo, o peor aún, podría terminar en manos de Amazon, lo que sería una pesadilla para los fans después del fracaso de Rings of Power. Por otro lado, una posible venta de la licencia a empresas como Universal Studios o Netflix podría traer nuevos enfoques a la franquicia, aunque la incertidumbre sigue siendo un factor clave. En este contexto, el retraso podría significar que Warner no está segura de la viabilidad del proyecto y espera ver cómo se desarrollan sus otras inversiones antes de comprometerse completamente con La Casa de Gollum. El mejor escenario posible para La Casa de Gollum sería que el proyecto avanzara sin más retrasos y que su producción se llevara a cabo sin complicaciones. La película ya cuenta con el interés de varios actores icónicos de la trilogía original, como Orlando Bloom, Sir Ian McKellen, Elijah Wood, Cate Blanchett y John Rhys Davies. Además, es probable que más actores se sumen con el tiempo, lo que podría convertir esta película en un evento cinematográfico de gran magnitud para los fanáticos de El Señor de los Anillos. El regreso de estos actores no solo representaría un enorme atractivo para el público,
sino que también traería de vuelta la esencia que convirtió a la trilogía original en un fenómeno cultural. Para muchos, la posibilidad de ver nuevamente a estos personajes en la gran pantalla sería un sueño hecho realidad. Más allá de la nostalgia, una producción bien ejecutada y fiel a la obra de Tolkien podría revitalizar el interés por la franquicia y asegurar futuros proyectos ambientados en la Tierra Media. El éxito de La Casa de Gollum podría ser clave para el futuro de las adaptaciones cinematográficas de Tolkien. Un buen recibimiento por parte del público y la crítica demostraría que todavía hay un enorme interés en explorar más historias dentro de la Tierra Media. Esto incentivaría a Warner Bros. A seguir apostando por la franquicia con nuevas películas, posiblemente explorando la tercera edad con historias más ambiciosas y fieles al canon. Además, un éxito rotundo podría suponer un golpe definitivo para la serie de Amazon, Los Anillos del Poder. La serie ha sido altamente polémica y no ha contado con el respaldo mayoritario de los fanáticos de Tolkien, quienes constituyen una parte fundamental del público objetivo. Si La Casa de Gollum logra capturar la esencia de las películas originales y tiene una buena recepción, Warner Bros. Podría consolidarse como el estudio definitivo para adaptar la obra de Tolkien, mientras que Amazon se vería en la encrucijada de replantear su proyecto o incluso abandonarlo. El futuro de La Casa de Gollum aún es incierto, pero si todo sale bien, podríamos estar ante el renacimiento de la Tierra Media en el cine. El regreso de los actores originales, el compromiso con una historia auténtica y el respaldo de los fanáticos podrían convertir esta película en un hito cinematográfico. Su éxito no solo abriría la puerta a más proyectos basados en la obra de Tolkien, sino que también reafirmaría qué tipo de adaptaciones son realmente valoradas por el público. Para que esto suceda, será fundamental el apoyo de los fanáticos en su estreno. Si esta película logra triunfar en taquilla, enviará un mensaje claro a la industria. El respeto por la obra de Tolkien y la fidelidad a su esencia son las claves para conquistar al público. Ahora solo queda esperar y ver si Warner Bros. Es capaz de hacer justicia a la Tierra Media una vez más. Si has llegado hasta este punto del video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Te ha hablado Santiago Moretti y nos vemos en la siguiente aventura.